Llama ya a los que están afuera, que vengan. Bueno, señores, estamos en... ¿Qué quiere aquí? Libros de Derech Hashem. Estamos en la parte 3 del libro, capítulo 5, inciso 1. 351, página 114 en estos. 9, ¿no? Total 9, ¿no? Total 9, mejor. Bueno, después de haber hablado ampliamente del tema de la profecía en forma general, ahora pasamos a la diferencia de todos los profetas, del gran profeta de la historia, Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Ese es el próximo tema. Top. El Rambam ya habla de esto en su libro Mishneh Torah, en Ilhot Yesodei Torah, en las leyes de fundamentos de la Torah. También habla de eso en la Akdama, la Mishnah, en el prefacio de la Mishnah. El Ramjal aquí también nos conecta con este tema importante para entender la diferencia que hay entre todos los profetas y la profecía de Moshe Rabbeinu. De aquí que los niveles de la profecía en forma general se dividen en dos partes. A'achat, una madregat kol haneviim chutz mi Moshe Rabbeinu alav shalom. Una es la categoría y el nivel de todos los profetas, sin excepción, menos Moshe Rabbeinu. Eso es número uno. Ve'ashnia, y la segunda es la madregat Moshe Rabbeinu alav shalom. O sea, básicamente a la nebuá la tenemos que dividir en dos partes. Una, la nebuá de todos los profetas, no importa si se llama Abraham Avinu, Eliyahu Hanavi, Ishayahu, Yehezkel, Irmiyahu, Yoná, Shemuel. Perdón, Rab, ¿es Shemuel o Ishmuel? Shemuel. Obadia, Haggai, Zeharia, Malachi, Yoná, no importa qué nombre tenga, no importa en qué época haya estado, David Amelech, todos los profetas están de un lado de la balanza y del otro lado está Moshe Rabbeinu. O sea, cuando nosotros hablamos de la nebuá, tenemos que saber de que cuando llegamos a Moshe tenemos que hablar de otra cosa, de algo que es diferente a todos los demás profetas, y eso es lo que vamos a tener que ver ahora. Cuando hablamos de diferencia no cuantitativa, sino cualitativa. Hay una esencia diferencial entre las profecías de Moshe y de los demás profetas. Posiblemente nosotros a la profecía de Moshe la denominamos profecía, pero a Ulay le tendríamos que dar otro nombre. Pero caniré que no tenemos otro nombre y por eso la llamamos profecía de Moshe Rabbeinu. Pero ¿cuál podría ser? No hay otra... ¿Cuál podría? Si tiene paciencia, vamos a estudiarlo. Claro, pero hay una gran diferencia en Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu habla directamente con la Hashem. Entonces, lo que le decía es que él lo escuchaba, ¿no? Ni sueño ni nada. Eso es directo, eso es lo que el Ramjal nos va a hacer el favor de explicarnos. Todo lo que ustedes están diciendo aquí, preguntando, añadiendo, el Ramjal lo va a explicar. Esta es la descripción de Superman. Mejor. Muy bien. Superhombre. והקדוש ברוך הוא בעצמו חילקם בחילוק זה ובערב דלם ככתוב
¿Quién hizo esa diferenciación entre Moshe y todos los demás? Akadosh Baruj Hu. La dirección para diferenciar entre los profetas a Moshe Rabenu es la Torah. Y eso está escrito en el Pasuk, en el libro de Bamidbar, capítulo 12, Kakatuf. Y miene viajem Hashem b'mareh elevet vada b'chalom adaber bo. Lo ken avdi Moshe v'chulei pel pe adaber bo mareh velo b'chidot utmunat Hashem yavid. Tenemos varios pesukim que aparecen cuando Miriam en Parshat Be'aloteja habló la Lashon Hara de su hermano Moshe, y ahí Hashem se revela a Miriam y le dice: no estás bien, lo que hiciste está mal, la castiga con tzarat, con lepra. Y ahí dice el pasuk: y viene viajem Hashem, si va a hacer vuestra profecía, Hashem b'mareh elavet vada. Cuando ustedes reciben mi profecía, entonces ustedes lo que reciben es un mar'e, es una visión. Ustedes no están viendo algo directamente, sino que están en una visión. B'chalom adaber bo, que es básicamente por medio de una visión en el sueño. Tomeret, el profeta, cualquiera que sea, cuando recibe la revelación divina, lo que está recibiendo es una visión que viene por medio de un sueño. Y eso significa que el profeta en ese momento, si está durmiendo y recibe un sueño, está inconsciente. Tomeret, la manera de recepción profética de todos los profetas es una dimensión de inconsciencia. Ese es el sueño. Ya, el sueño no solamente es inconsciencia, sino también es dimión, es imaginación. ¿De qué es un sueño? Un sueño puede tener cosas reales, pero generalmente tiene también cosas que son irreales, pero que para que el profeta las pueda captar necesita imaginar cosas. Nazón es la palabra visión. Chazón. No, pero eso es otra cosa. Mejor. Sí. A veces hay profetas. Chazón y Shayahu ben Amoz. Mejor. Lo que Abdi Moshe. No así mi servidor Moshe. Con Moshe las cosas funcionan de otra forma. El pe adaber bo, boca a boca hablaré con él. Un mar'e velo bechidot, por medio de mostrarme velo bechidot y no por medio de alegorías, etc. Utmunat Hashem yavid. Y la figura de Hashem verá. Como va, la figura aquí no es una figura física, sino que es una dimensión espiritual de percepción divina. Tof. Entonces, esos son los psukim. Entonces, lo primero, el axioma. El axioma claro es: cuando tú empiezas a hablar de la nebuá de Moshe, entonces todos los demás profetas se ponen a un lado y estás hablando de otra cosa. ¿Sí? Estás hablando de otra dimensión diferente, o cuando quieres hablar de cualquier otro profeta, sabes de que estás hablando de algo que no es lo que sucedió con Moshe, y esto está basado en esos pesukim que la Torah trae luego de que Miriam habló de Moshe, y que básicamente, como lo explican nuestros Jajamim, ese fue el pecado. El pecado de Miriam fue que comparó la profecía de ella con la de su hermano. Se igualó. Sí, él dijo: también con nosotros habla Hashem. Y a Femeor, también con nosotros habla Hashem. Es como decir que viene una persona y habla con un niño de 2 años y le dice puchi puchi, muchi muchi, ¿cómo te va, niño? O que habla con un hombre de 30 años ya formado y le habla como se le habla a un hombre. Entonces,
Viene el niño de 2 años y le dice, también conmigo habló Akadosh Baruj Hu. Y a fe, aunque también contigo habló Akadosh Baruj Hu. Pero la pregunta es cómo te habló y cómo le habló. Básicamente, Kamuban, muy figurativo para entender. Todo. Klal kol hanevim chutz mi Moshe. La generalidad de todos los profetas, menos Moshe Rabenu, nevuatam al yedei mar'a o halom. Bájalo. O halom. Acá no dice Un sueño. Ahí dice bájalo. El texto de aquí es o halom. Este texto creo que es más exacto. Porque según lo que yo entiendo, bájalo. Según lo que yo entiendo es, cuando yo estoy rezando y me pierdo del rezo, estoy durmiendo despierto. Yo estoy inconsciente de lo que estoy haciendo. Yo puedo dormir sin estar acostado. Eso es lo que yo entiendo de aquí. Dice, bájalo acá. Entonces, otra vez, todos los profetas menos Moshe recibían la profecía por medio de un mar'a, es una visión, o halom, o sueño. Vamos a ver ahora la diferencia. וכמו שכתוב, במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. O sea, el pasuk trae aquí 2 opciones. Bamar'a, es una visión, es como un espejo. Y halom, etvada. Etvada es ani mitiadea, o sea, me muestro, me hago conocer. Como la da'at. No. Vamos a ver ahora. O bajalom adabarbo, o por medio del sueño hablaré con él. Vehain, o sea, שהקדוש ברוך הוא משתמש מן החלום החקוק כבר בטבעם של בני אדם. הקדוש ברוך הוא utiliza una de las fuerzas que ya están existentes en el ser humano, hakuk, que están selladas, fijadas, grabadas ya en la naturaleza humana, denominado sueño. Liot laem leemtzai, para que sea para ellos, para los profetas, como un intermediario, como un medio. Leamshich al yado nevuah la naví, jalar y de traer la nevuah por medio de ese sueño al profeta. Sotomeret, ¿para qué Hashem creó el sueño? Para los profetas. No para que nosotros dormamos. Sí, para comunicarse con nosotros. Para eso creó Hashem el sueño. El sueño Hashem lo creó. No es exactamente lo que dice Ramjal, pero básicamente, ¿sí?, la función que tiene el sueño es permitirle a Akadosh Baruj Hu conexión con las personas. Y como las personas se pueden conectar con Hashem solamente de esa forma, menos Moshe, entonces por eso la persona tiene que tener la posibilidad de soñar. ¿Qué? Pero por ejemplo, Ezequiel tuve una visión. ¿Quién? Ezequiel, tuve una visión. Soñando. Era soñando. Todo es en sueño. Todo. No hay un profeta que pueda profetizar despierto en la barca. Solamente Moshe Rabenu. Un profeta que profetiza despierto, él dijo, yo estuve despierto en la profecía, hay que mandarlo al manicomio. A comer maní. Maní comió. Comer maní. No. Baile su raíz. Comer maní, mándalo. Mándalo para Asa. Pero hay una cosa, señor Rabino. ¿Quién dijo que yo solo puedo soñar acostado, dormido? Yo puedo
Vea, yo cuando rezo, yo a veces llego al final del rezo y no sé, perdí la conciencia. Estoy Vamos soñando. a ver ahora si hace falta estar acostado. Por ahí no, por ahí no. Tú solo, yo también. Aquí, Pero sí dormido. aquí el Ramjal no dice que la persona está acostada o está en vertical o está en horizontal. Pero yo No creo dice, que no se dice piensa que está solo es en durmiendo, la dimensión del sueño. Pero sí está Sueño, dormido. sueño. Está Rabino, dormido, Sí. pero Perdón, no, o sea, no durmió. cuando en psicología se habla de los trances, cuando entra en trance, Najón. básicamente Es un trance. es parte del sueño REM, que en sí estamos soñando, el trance. ¿Qué? Najón. Ya, entonces ahí puede estar vertical, horizontal, sentado, lo que sea, No. hasta La incluso posición no importa. caminando. Sí. Uno puede ir Sí, caminando sí. y yendo. Najón. Usted no sabe a qué hora llegó. Najón. Pero llegó. No Sí, llegó, que- muy bien. que- O sea, a eso es. Pero el punto es que tiene que estar dormido, o sea, tiene que estar en el trance de sueño. Esa es la transición, esa es la situación que el profeta no está consciente. Esa es la idea del sueño. Cuando una persona está en el sueño, no está consciente. Está consciente. Está en el inconsciente. Correcto. ¿Qué? Que me quede bien claro, soy un poco cabeza de huevo en ese aspecto. Ok. Para que quede bien claro, hay que entrar en el trance. Para que realmente sea considerado como profecía, no es un sueño al 100% absoluto, sino que, como dije, en el trance estoy conectado con mi realidad en este momento, pero también estoy conectado con otro nivel diferente. Más o menos así sería realmente un nivel de profecía, para poder entender un poco. No entendí mucha diferencia. O sea, si quieres que esté inconsciente al fin y al cabo. Está ¿no? inconsciente, Quiere sí. decir. Ajá. Pero Sí, pero aquí está hablando no solamente del inconsciente, está hablando del jalom. El jalom es un sueño. Es que yo eso del trance lo veo como una brujería. No. Es que hay gente que dice, estoy en trance. Está loco. No. Karima. Rega. Todos los profetas estaban en inconsciencia cuando recibieron la profecía. Filo que una persona está leyendo algo y le parece que es normal y que el profeta esté despierto y que está caminando y que está bailando. No, está inconsciente. Eso es lo que justamente dicen Jajamim. ¿Sí? Y eso es lo que no lo dicen Jajamim, lo dice la Torah. O sea, esa es la única forma como yo me dirijo a los profetas. No hay otra forma. No hay otra, no hay טוב, otra. עכשיו vamos a terminar primero esta frase y vamos a analizar un poco más esto a fondo. ולא שהנבואה והחלום ממין אחד. No es de que la profecía y el sueño son de la misma especie. אלא שהחלום הוא דבר הגון לפני חוכמתו יתברך שאמצעי להימשך הנבואה על ידו. זאת אומרת, la profecía no es sueño y el sueño no es profecía. El vehículo de la profecía se llama sueño. Ese es el sistema que Hashem creó para que pueda introducirse dentro de un ser humano y que ese ser humano no se desintegre. ¿Sabes? O sea, tenemos que entender, cuando Hashem habla con una persona, entonces es que lo que estamos hablando de 800 mil millones de trillones de voltios que ahora entran en la persona. ¿Quién puede soportar eso? No, porque ¿Ah? ¿Sabes? Moshe Rabbeinu. ¿Ah? Moshe Rabbeinu. Hablo de los demás. Entonces, ¿cómo la persona puede soportar esa energía? Una sola forma. Que Hashem haya creado una plataforma, Kelly. un Keli adecuado, que permite que por un lado esa energía penetre, pero por otro lado que no desintegre. O sea que tiene que ser en acero.
¿Qué debería Durmiendo, hacer? no. Tiene que ser el sueño. Entonces, para eso existe el sueño, El sueño. la inconsciencia. Eso. Que al final, esa inconsciencia, el profeta la recoge y cuando se despierta, entonces él recuerda o está en contacto y vinculado con eso que recibió de manera inconsciente y ahora lo puede cocinar, lo puede manejar y lo puede revelar hacia afuera. Pero entonces tiene la capacidad de coger esa forma que Hashem usa divina para conectarse con él, para poder transmitirla a nosotros. Mejor. Porque si no, tampoco lo entenderíamos nosotros. Le da el sueño con la solución, Lo con los resultados. que usted ha dicho ahora de los voltios es lo que cuando Moshe Rabbeinu le pidió que le mostrara su rostro. Mejor. Tú verás, Atrás. solamente, pero nadie más, Podrá porque verme. eso Ajá. morirá. Mejor. Entonces, eso es lo que dice. El Ashahalom Udavaragun, el sueño es lo correcto, lo adecuado, mejor dicho, frente a la sabiduría de Hashem, Sheyem Tzai, que sea el medio, el vehículo, para poder le imashejan igual yado, para que esa profecía pueda ser jalada, pueda ser atraída, puede ser llegada hacia el hombre. ולא אמרו חז"ל חלום אחד מ-60 בנבואה, אלא מצד היות בו הגדה והודאה למעלה מגדר התורה הרגילה לבני אדם, כפי חוק השכלתם וכמו שזכרנו למעלה. Y Jajamim dijeron de que el sueño es un 60avo de la profecía. O sea, no significa de que cada sueño que uno tiene es un 60% de profecía, ¿sí? Entonces cada mañana que me levanto y me acuerdo de un sueño, ayer a la noche tuve un 60avo de profecía, entonces yo ya soy un 60avo de profeta. Ojalá, ¿no? Soñé que me tocaba la lotería. Pero no me dijeron los números. Lo que pasa es que no me dijo los números. Entonces, esas palabras de Jajamim no vienen a decir de que un 60avo de la profecía es el sueño, sino que vinieron a decir de que por medio del Halom la persona está en una dimensión que le puede permitir llegar a la profecía. Pero no quiere decir que cada sueño es eso, ¿sí? No cada sueño es profecía. ¿Sí? Con todo lo que he dormido ya soy profeta entonces. Mejor, le digo, mejor. ¿Cuántos dicen que cada noche, cuántos sueños tiene? No sé, decenas, cientos, no sé cuántos. ¿Qué? El amitzad de Yot Haggadah ve'Odah, sino que Hashem nos está diciendo y nos está informando, le mala migeder ha'odah regila libnei adam que fijó kaskalatam. Entonces vamos a ver ahora un poco esto. Entonces, el Rambam habla de este tema en varios lugares. Él habla en Mishneh Torah, en Jot Yesodei Torah. Él habla de esto en el Perusha Mishnah. Él habla de esto en la Akdama, en el prefacio al Perek Chelek, que es el capítulo agádico del Talmud, en el Tratado de Sanedrín, en el fundamento número 7. ¿Sí? Y por eso el Rambam, en sus 13 Ikarei HaEmunah, en sus 13 principios de fe, él trae 2, que es el número 6 y el número 7, donde él dice bediuk eso. ¿Sí? En el número 6 él dice que nosotros creemos con fe completa de que Hashem profetiza a las personas. Y en el 7, el Rambam dice de que Shenevat Moshe Rabbeinu alav shalom hayta amitit, que la profecía de Moshe fue verdadera y que no hubo y que no habrá profeta como él. Entonces el Rambam ya nos enseñó eso. Ya. Entonces, mientras que Moshe Rabbeinu puede tener una profecía cuando está totalmente consciente y despierto, todos los demás profetas tienen que estar dormidos. Una opción. O
¿sí? A pesar de que normalmente la persona duerme de noche, puede ser en el día que, como dice la Torah ahí con Abraham Avinu, en el Brit Ben Abetarim, en el pacto, ¿sí? De los animales esos, ¿no? Entonces ahí dice Betardemana Flabra, que le cayó un sueño. Era de día, pero le cayó un sueño. Tardema, mejor. Anestesia se dice. Estaba para la siesta. Estaba en la siesta. Mejor. Anestesia se dice Mejor. en hebreo. Se dice cocaína. Entonces, ese sueño que cayó sobre el profeta, entonces lo que provoca es eso. El sueño no es el hecho en sí mismo. El sueño es lo que le permite al profeta recibir la profecía. ¿Y por qué el sueño le permite eso? ¿Por qué? Porque sus sentidos básicamente dejan de funcionar en ese momento. No tiene control sobre ellos. Perdemos el control. No es que no tiene control, sino que están en letargo, están aletargados, están descandados. O sea, la persona ahora no escucha, no habla, no siente, no huele. Está en otro mundo. Mejor. Y eso es como una especie de dormir. ¿Qué? Entonces todos los profetas lo que ven en su visión, lo ven por medio de ese sueño o nocturno, o por medio de eso que les provocó dormitarse en el día. ¿Qué? Y eso es básicamente lo que sucede. El profeta necesita básicamente quitarse todo aquello, despojarse básicamente de todo aquello que le pueda molestar para la recepción de la profecía. ¿Sí? Que no haya mejitzot o hatzitzot, que no haya paredes, que no haya interrupciones, para que la palabra de Hashem pueda penetrar en el profeta. Entonces, cuando una persona está normal, ¿sí? No Moshe Rabbeinu, una persona normal que está despierta, entonces tiene muchas, ¿sí? Interrupciones, ¿sí? Que pueden ser lo que está oyendo, lo que está viendo, lo que está pensando, lo que está, no sé, oliendo, no me llame, mejor. Entonces cualquiera de esos sentidos, ¿sí? le quita la posibilidad de la percepción tan sutil, tan espiritual, tan abstracta de la profecía. El profeta en el momento de profetizar necesita volverse lo más abstracto posible. Y los sentidos le quitan eso. Hay una sola persona que se llama Moshe, que él es abstracto hasta tal punto, afilu con sus sentidos. Y por eso sus sentidos no le molestan para recibir la palabra de Hashem. Él tenía teléfono directo. ¿Qué? Entonces eso es lo que necesita la persona, que despojarse para que su alma esté totalmente libre para poder realizar esa conexión. ¿Qué? Entonces todo lo que sea corporal es una molestia, es una interrupción, es una, ¿cómo se dice? En el mundo de una interferencia. Interferencia. ¿Ah? ¿Mejor? Entonces, si el profeta va a estar despierto y escuchó de repente un pío, 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 o escuchó, ¿sí? O de repente salió un aroma agradable de una flor y empezó a oler, entonces, ¿eso qué es? Eso es una interferencia. Altera el sueño. ¿Ah? No, eso altera la posibilidad, ¿sí? De que las ondas divinas no puedan penetrar en su neshama. Por eso, altera el sueño a la larga. ¿Qué? El momento que la persona sueña, entonces
las interferencias están anuladas. Y por eso ahora el vehículo hacia la Neshama del profeta no tiene interferencia. Tiene que estar en una quinta fase del sueño, en otras palabras. Y Moshe tiene que estar despierto. ¿Ah? Sin problema. ¿Qué? Chévere, ¿no? Entonces, tzarich lapshita, lapshit nishmato, tiene que despojarse la Neshama de todo y dividirla de todos los aspectos materiales. Otomeret, ¿cuál es la interferencia más molestosa o problemática para la profecía? La materia. La materia, lo físico, es la interferencia más, Pensar en el falafel. sí, más molestosa para permitir la penetración divina en la Neshama. Entonces, todas esas interferencias que se llaman sentidos humanos, el momento que la persona duerme, entonces ahora esas interferencias básicamente están Desaparecen. despojadas, están quitadas, y ahora la información divina puede llegar directamente hasta Es la Neshama. prácticamente, como dicen, un estado de muerte. ¿No? Porque realmente Jajamim dijeron de que así como el sueño es un 60avo de la profecía, así también el dormir es un 60avo de la muerte. Mejor, ya fe. Entonces, para poder recibir profecía hay que estar medio muerto. Medio muerto. Mejor. O muerto y medio. Pero también hay que estar Moshe medio estaba vivo. muerto y medio. También tiene que estar medio vivo para recibirla. Por eso dije medio. Medio muerto. Si uno está medio muerto, entonces La otra quiere decir que la medio. otra mitad está viva. Entonces, ¿por qué de Moshe se dice que murió solamente? Y no murió y murió. Para mí que estaba completamente biturra. Anulado. No, no entiendo. Mamás. ¿Qué? Entonces sí que se llama. Allá, Ah, bitul. Ah, ¿Qué? ok. No betula. No virgen. עכשיו, Sí. והנה, aquí trae una acotación del Rab Chaim Vital en su libro Shar Kedusha, y dice que Hashem básicamente se expande, que Ilu penetra dentro del hombre, de la Neshama. אין עניין התפשטות הזה התפשטות ממש, שהנשמה יוצאת מגופו ממש כעניין השינה, שאם כן אין זו נבואה אלא חלום ככל החלומות. זאת אומרת, cuando una persona duerme, entonces generalmente nosotros decimos que justamente la Neshama se aparta de él, ¿no? Cuando a la mañana nos despertamos decimos Neshama shenatata bi teorai Baruch ata Hashem mahazir neshamot, que regresa. Entonces, rega, cuando uno duerme, ¿tiene Neshama o no tiene Neshama? Se puede apreciar. Se pegó del... No tiene eso. ¿Ah? No tiene. Y entonces ¿con qué se conecta la nebuá si uno está dormido? Entonces, por un lado, ¿sí? Los impedimentos físicos se despojó de ellos, entonces, pero ahora, entonces, con qué se conecta la Neshama? Perdón, la nebuá, la profecía. Sí, supuestamente no tiene Neshama. Es que Porque le damos gracias a Shem que nos la regresó. Entonces lo que tenemos que decir es de que cuando nosotros decimos de que la Neshama se aparta del cuerpo en la noche, no es de que se aparta mamash del cuerpo. ¿Qué libro menciona Rabbi Haim? Shar, algo. Shar Hei. Yo creo que es Shar Akdusha. Me parece. Shimken Ezo Nebuah la Halom que la Halomot. Si la Neshama, si la persona se despoja de su Neshama, entonces que esto sería un sueño normal. Pero אומנם, השראת רוח הקודש של האדם הוא להיות הנשמה וגופו בהקיץ. ולא תצא ממנו, אבל אני התשפוט הוא כי יסיר כל מחשבותיו לגמרי, והכוח המדבר שבו יפסיקו מלדמות ולחשוב על שום עניין מענייני העולם הזה. Entonces dice aquí de que según su opinión,
el Ruach HaKodesh, la profecía que se apodera de la persona, básicamente tiene que ser de que sí hay, que no es que está totalmente dormido, sino que hay un cierto nivel de despertar. Avalina Tepshutu quiere decir Kol Machshevotav Legamre. O sea, está despierto, pero Dormido. es como si no estaría aquí. ¿Sí? En ese trance o en esa situación donde sus pensamientos básicamente están bloqueados. Y Caniré que lo único que está funcionando en él sería el dimión, ¿sí? La parte de la imaginación, que eso es lo que el profeta principalmente necesita en el momento de la profecía. Medio. Yo creo que habría que diferenciar, al profeta, por ejemplo, a mí. O sea, el profeta es una persona que Hashem lo coge al momento que la Neshama se va. El cuerpo queda libre de todos los pensamientos que hay dentro. Y entonces cuando Hashem le da la profecía. Entonces por eso luego por la mañana son la Neshama. Bueno, este es un hidush muy interesante, de que es posible que el profeta esté despierto, pero como si no lo estaría. Pero el pshat pashut, o sea, el entendimiento simple de lo que sucede con una persona, con un profeta, ¿sí? Así también lo dice Rav Chaim de Volozhin, es que Halom es Halom. El sueño es un sueño, la persona está durmiendo, ¿sí? Y el tema del sueño le permite a la persona que su cuerpo no sea la interferencia de la que estamos hablando, ¿sí? Y por eso, a pesar de que yo diga que la Neshama, que Ilu se retira cuando la persona duerme, no es que se retira de manera total, sino que una parte importante de la Neshama, para que la persona pueda seguir viviendo. Sí. Encuentras un poco en psicología. Esto sería así: el sueño físico, la persona aquí, el punto orbital que se dice que está dentro del centro, un hilo que muchos le decían el hilo rojo, el hilo dorado, eso no importa. El alma que flota, pero entrando en el sueño orínico, que es la conciencia limpia. Algo así, interpretando. Bekitsur, entonces, ולא נשאר בעת השינה כי אם קיסתא דחיותא מן הנפש כידוע אז אדבר בו. בקיצור, entonces hay algo de la neshama que queda con la persona, eso es lo que le da la vida, y con esa porción que hilo, para decirla de alguna forma, de la neshama, entonces que ahí es que penetra la profecía y el naví recibe la información divina. O sea que la Neshama se divide y una parte sale y otra se queda. ¿Qué significa que se divide? Es muy difícil decir que se divide, no se divide. Lo que nosotros podemos entender, si Bijlal lo podemos entender, es de que hay una cierta dimensión espiritual de Neshama que continúa con la persona. Si la persona se quedaría sin Neshama, está muerto. Está muerto. Entonces, Bemet significa que cada día el hombre vive Tejiat Ametim, que vuelve a resurrección de muertos. Ulay lo podemos explicar de esa forma. Pero es difícil decir que eso es lo que realmente sucede. Sino lo que sucede es de que un gran porcentaje de su Neshama se retira, mantiene una cierta conexión, vinculación de su Neshama con el cuerpo para que pueda seguir viviendo, y en el momento que el sueño aparece, entonces eso es lo que básicamente recibe la profecía. Esa es la idea más clara que podemos decir en este tema. Y en la mañana cuando decimos gracias por regresarme la Neshama, es esa porción que no tenía. No toda. Y Joliot, que es la mayoría de la Neshama, que no estaba ahí y que regresó. Yo creo que es como cuando nace un bebé. Cuando nace, entonces todavía está adherido a la madre por el cordón umbilical. Entonces yo creo que aquí en este momento, cuando una persona duerme, podemos decir que hubiera como un cordón umbilical
que está la Neshama. Por eso muchas veces al dormir decimos que no muera durante la noche. ¿Qué? Pedimos. נכון. Hacer. כן. ¿Eso qué es? בסדר גמור. עכשיו, ¿Cómo lo explica? el Ramjal trae aquí, como dice la Torah, dos cosas. Una es el mar'e y el otro es el jalom. Uno es la visión y el otro es el sueño. ¿Qué? Entonces, lo primero que dice la Torah y lo que trae aquí el Ramjal es el mar'e anebuá, la visión profética, que el Rambam en el Moreh Nevuchim dice que era una situación terrible, temblorosa y de temor y de miedo que sufría el profeta al momento de recibir la profecía. Y eso es posible que lo recibía de manera despierta. Pero otra vez, como estaba en una situación tan, ¿sí?, terrorífica, en una especie de éxtasis, entonces también Nahor Bediú casi se desmayaba, casi, o sea, se derribaba. Mejor que no esté en sí en su cuerpo para que el cuerpo en sí no sufra. Bediú, Nahor, no sufra, pero más que nada, que otra vez, que no haya interferencia. O sea, el tema es de que el profeta tiene que entrar en una dimensión donde todo esté listo para que el profeta pueda recibir lo que tiene que recibir. Entonces, o que está despierto como si no estaría, o que está durmiendo. O sea, canidé que esas son las dos opciones. ¿Saber? El punto en común entre ambas es de que en ninguno de los dos casos el profeta está consciente y por eso todos sus sentidos básicamente están como anulados momentáneamente mientras Sim, pelo que eu entendido que Hashem irá fazer uma chamada da profecia para não haver ruídos nas chamadas, está sem todos os sentidos, está a dormir. Então, é recebido a mensagem, a profecia, y no hay sentido. Los sentidos no molestan, no hay interferencia. No hay interferencia, no hay la llamada ven toda perfecta. Pero a Jonás sí le habló así. ¿A Yoná? ¿Solamente a Yoná le A habló? Jonás, cuando, ¿Y a Ishayahu no le habló? yo no quiero ir. ¿Y a ¿Cómo que Yehezkel? tú no vas? Tú vas para allá porque yo lo digo. Todo dormido. Todo dormido. Todo en sueño. Pues entonces pasó una vida durmiendo el tipo. ¿Cómo Porque la habló tantas habrá veces. sido una escuela de profetas? Kitzur, entonces, señores, o... Entonces, esa es la situación, o de noche, o de día, o dormido, o en una situación que Hashem envió para que la persona se duerma filu durante el día. Muy bien. Perdón, ¿durmiendo? ¿Cómo se escribe? ¿Durmiendo o durmiendo? No sé, Mira, despierto. pregúntale a la Rose, a la Rose. Se escribe despierto. ¿Qué? É uma pergunta e um comentário que pode ser polêmico, talvez você já tenha ouvido alguma coisa nesse sentido. ¿Qué? Caleb falou que Ajan, ele. Hashem colocou pesado sono sobre ele. Él habló cuando le quitó a Javá. Sim. E assim. Pero eso no sé si fue una visión profética, eso fue una operación. Operación profética, pero no. Anestesia. O que é polêmico é isso agora que eu vou falar. Eu já ouvi um comentário de um rabino de que aquilo foi um sonho que se prolongou até hoje. Porque não fala ali que ele acordou. O sea, nuestras esposas son sueños. Na verdade, tudo. Son sueños muy reales. Y muy largos, ¿sabes? Corte. Por isso que Fue un jalón, quiere decir, fue una visión. por isso que é polêmico. ¿Cuándo nos vamos a despertar? Não sei. Cuando venga el Mashiach. Le vamos a ver y decir, ¿cómo? Por isso que faço esse comentário. ¿No? Lo llamaste, no, nunca escuché eso. Tiene un sentido.
Tem ouvido alguma vez alguma coisa nesse sentido? Eu No particularmente aparecen las acho- mujeres Top. en los- Bekitsur, entonces eso es lo que nos dicen aquí. no aparece. Entonces, Me van a preguntar ahí. Pero alguna pregunta. Sader, entonces esas son las opciones que Hashem le da al hombre, al profeta, para poder conectarse con él. Y después dice el Ramjal que el sueño básicamente es la metodología adecuada que eligió a Kadosh Baruj Hu, que sea el medio para poder jalar, para que se pueda manifestar por medio de él la profecía. Ya, Velo amru Jajamenu Zal, y no dijeron Jajamim que el Jalom es un 60 en profecía, ella, sino para, quiero expresar de una cierta forma, de que ese sueño era mitzad de Yotbo Haggadah Veodah, quiero que es una forma de expresar le mala migedera odah regla, de una forma que está por encima de una expresión común, libne adam, que fijo kaskalatam. La persona tiene que tener una metodología especial para poder recibir esa profecía, que no sea de una manera directa o de una manera, ¿sí?, a nivel de su raciocinio, de una manera común. Allá, nosotros hablamos aquí de que el sueño es 1 en 60. ¿Se imaginan de que en qué otro tema encontramos 1 en 60? Leche, la leche, la leche y carne. La leche y la carne. Najón. En la Dajá nosotros tenemos de que si hay algo kasher y dentro de eso una olla de carne se cayó una gota de leche, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular si la prohibición que cayó dentro de lo permitido se llega a anular 1 en 60 o que no. Vida y muerte, ¿no? Entonces, si hay 1 en 60, entonces lo prohibido que se cayó en lo permitido se anula y por eso la comida se puede comer. Pero si no hubo anulación, o sea, cayó 1 en 59 y no cayó 1 en 60, entonces esa comida absorbió algo que básicamente le da gusto prohibido y por eso va a estar prohibido de comer. ¿Qué? Entonces el sueño es 1 en 60 de la nebuá. ¿Qué significa 1 en 60 de la nebuá? Que el sueño tiene algo, una vinculación, aunque sea mínima, con la profecía. Es que el vehículo, la forma, ¿sí?, humanamente posible que Hashem creó para que su palabra pueda penetrar en el profeta. ¿Qué? A pesar de que estamos hablando de algo que es humano. ¿Sí? Harei. La gran pregunta que nos tenemos que hacer siempre en este tema es ¿cómo es posible que esa energía de la que hablamos antes puede penetrar dentro de un humano? ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Najón? ¿Vedió? ¿Najón? Entonces, por eso a la fuerza tenemos que decir de que es una forma o una estrategia mínima para poder, ¿sí?, conectar al hombre físico, por lo menos en algo, con esa fuerza espiritual. Y ese algo mínimo que se llama sueño, etcétera, es la forma como Hashem básicamente permite de que el profeta pueda recibir su palabra. Y aquí el profeta recibe, para terminar,
la información de Hashem de manera diferente de cómo teóricamente la tendría que recibir. Generalmente cuando alguien recibe alguna información, algún conocimiento, ¿cómo lo recibe? Lo recibe como nosotros estamos ahora estudiando, por medio del raciocinio, por medio del sejel, de la razón. ¿Qué? Cuando la persona está consciente, ¿mejor? Y eso por supuesto solamente funciona cuando la persona está despierto. ¿Qué? Cuando la persona está durmiendo, todo eso básicamente no está funcionando y la persona pone en funcionamiento toda su parte inconsciente y que de alguna manera contradice la parte del raciocinio, porque el raciocinio ahora no está funcionando. Y ese es el sueño. Y por eso obviamente en el sueño lo que funciona no es la razón, sino es la imaginación. ¿Qué sucede en el momento que una persona sueña? La persona puede soñar cosas totalmente ilógicas. Lama, porque en ese momento la lógica no funciona. ¿Se activa la neshama de la Jochma? ¿Ah? No. En ese momento el sejel no funciona. Ahora lo que funciona es el denominado dimión. ¿Sí? Y por eso la persona cuando sueña puede llegar a conclusiones imaginativas totalmente irrisorias, ilógicas, que no tienen ningún sentido. ¿Qué? Por otro lado, la razón, el sejel, ¿sí? no actúa o no influencia en el momento del sueño. ¿Sí? Y por eso el keli, el utensilio que utilizó, el medio que Hashem utilizó para la nebuá, tiene que ser el jalom. ¿Qué? חלום הוא אמצעי וכלי לנבואה שבה מקבל אדם מידות שלא על ידי שכל. La nebuá tiene que llegar no por medio de un medio intelectual, de razón. ¿Qué? Y por eso lo que sucede es eso. Esa es la forma de cómo llegamos a la profecía, por medio de la imaginación, por medio de despojarnos de todos los sentidos y también de la parte de la razón humana. A la ver, el Televisa.